importante. Hola, buenas tardes. Somos Naturalistas Chile y estamos ya transmitiendo en vivo para el ciclo de charlas de Cuarentena Conciencia. Aquí tenemos al entomólogo José y él hoy día nos va a presentar una charla de avispas que comen arañas, cazadoras de arañas, pompílidos para ser más exactos. Y aquí los dejo con José. Bueno, muy buenos días. Ya somos 105. Creí que la charla ya con 5 personas iba a ser un éxito. Ya hemos superado la expectativa realmente. Y agradezco a todos los que están viendo porque esto es una idea que se nos ocurrió en un grupo de WhatsApp para pasar la cuarentena, aprovechando de poder compartir todos los conocimientos que tenemos los investigadores y naturalistas chilenos respecto a fauna y flora. Y bueno, vamos a esperar quizá un par de minutos, voy a conversarle unas cosas generales sobre el proyecto que amaneció de la nada. Eh, bueno, como les comentaba en un grupo de WhatsApp, hablábamos hace un par de meses ya de biodiversidad, nos compartíamos información, había varios naturalistas de ONGs, de universidades de todo Chile. Y cuando empezamos con esta idea, que fue improvisada, ahora estamos improvisando recién, primera vez que transmitimos en vivo en realidad, hemos recibido bastante ayuda, bastante, ¿cómo decirlo? Eh, Invitaciones de varios colegas que quieren también compartir sus conocimientos, así que probablemente estaremos con bastantes charlas. Esta semana ya estamos llenos ya. Hay varias gente muy bacán en el área y pequeño de insectos, de avispas. Eh, Espero que no tener problemas con la conexión porque y me avisan si es que tenemos algún problema porque mi conexión de internet a veces se cae. Pero esperemos hacer todo directo, si no vamos a tener que improvisar con el celular. Por, Pero muchas gracias por estar acá presentes. por si acaso si yo te Saludos hablo no me también quiero escuchan. mandar a todos los naturalistas de Chile que están contra viento y marea tratando de trabajar y también a los de otros países. Yo vivo acá en Chile, pero también en Perú, mi señora es de Perú, también le mando saludos a ella, que es como la que me ha apoyado todas estas cosas de los últimos años, y también a los peruanos, que probablemente hay algunos amigos que están ahí escuchando. A los chilenos también entomólogos que también hacen cosas más que nada por amor al arte, que por un dinero. Y bueno, vamos a empezar, yo creo. Ya son 200 ya, por lo menos lo que me dice Facebook. Y démosle. Ah, avisar también que mientras esté transmitiendo, probablemente me quieran hacer algunas preguntas sobre los pompilios. Lo ideal es responderla ya finalizado la charla. Y también avisar que no sé si antes o después de las preguntas, vamos a ver cómo va resultando la cosa. Vamos a hablar también de una avispa que acaba de llegar a Chile, quizás hace más de un año en realidad, y que es bastante problemática. Vamos a hacer algunas cosas, vamos a comentar algunas cosas mínimas. No tengo la foto en este momento, pero después la voy a compartir y espero poder hacer una charla en el futuro, si que nos va bien. Con unos colegas estamos haciendo un trabajo sobre eso, un paper, para poder avisar a todas las autoridades y redes pertinentes de este tema, porque es una avispa bastante problemática, más que la chaqueta amarilla, de hecho. Entonces, ojalá que podamos, como país, tomar todas las medidas necesarias. Ya, entonces empezando. Los pompilios. Los pompilios son una especie de avispa. Las avispas son insectos eh, y son nativos. Todos los pompilios en Chile son nativos, a diferencia de otros grupos de insectos. Eh, Estas avispas son particularmente especiales, no por un tema de plaga, no por un tema quizás monetario, como lo son la mayoría de las especies que toman bastante auge y tienen más estudios, sino que por un tema biológico. Es bastante interesante su ciclo de vida y las relaciones con otras especies
eh, del mundo natural, con las arañas principalmente porque estas todas capturan arañas, y también por algunos vegetales que también pueden llegar a ser polinizadores. Ahora, el concepto de polinización significa también poder ayudar a la planta a reproducirse. Entonces, para poder los biólogos entender si está polinizando o no, hay que hacer estudios más a largo plazo de saber si genera o no genera semilla la polinización de esta especie. Los que más conocemos nosotros que están relacionados a ese punto son las abejas, pero también hay especies que no utilizan directamente a la planta para ayudarla, sino más que nada para aprovecharse del néctar que le da, la energía que le da. Los pompilios hacen principalmente esto, pero también vamos a ver que comen otro tipo de cosas. Bueno, me presento, yo soy José Contreras, soy de Valparaíso, también de Lima, Perú, esporádicamente. Estudio en la Universidad Católica del Paraíso y tenemos, bueno, yo con unos amigos tenemos un proyecto que está medio bajo, pero intentamos reponer lo que se llama Grupo Salvaje, de investigación, educación y divulgación del patrimonio natural. Porque entendemos que para salvar las especies no basta con salvar una especie, basta con salvar, o sea, no basta con salvar una especie, sino que sí o sí su entorno natural, todo. Salvar las especies, salvar las plantas y salvar la geografía. Una especie no sobrevive solamente porque esté protegida por ley, sino que sobrevive porque su medio natural está protegido. Porque todas estas especies tienen relaciones muy importantes con su medio físico y con su medio biológico. Entonces vamos a compartir entonces un poco de lo que son estas avispas. Bueno, esta foto la tomó Pedro Vaz en el sur de Chile. Esta es una de las avispas que se ha hecho más famosa en el último tiempo desde que empecé a dedicarme a los pompilios, porque, bueno, por su llamativo color, porque sus alas son pequeñas, porque viene al sur, porque hicimos una ficha con Chile que le pusimos Adita, para poder un poco compartir lo común de estas, o sea, lo más bonito de esta especie. Igual que todos los pompilios, como les venía diciendo, estos cazan arañas. Todas estas avispas cazan arañas. Eso es lo que las distingue a todas estas especies. Vamos a ver qué otra cosa más las distingue. Dentro de las especies se van diferenciando en cómo cazan la araña, en si la cazan y le cortan las patas, en dónde la entierran, porque estas especies lo utilizan para su progenie, para sus hijos. Vamos entonces a hablar de la familia Pompilidae en general y en Chile. En general esta familia consta de entre 4.200 y 5.000 especies. Es probable que en el futuro se encuentren más. La ciencia todos los días va descubriendo nuevas especies. Entonces, más o menos la idea es esa, que va de 120 géneros a 60 géneros. Siempre hay revisiones que cambian este tema, y los pompilios sobre todo hay una taxonomía la taxonomía es cuando los biólogos estudiamos la especie y decimos, ya, este viene de tal especie, estos están agrupados en tal familia, género. Entonces, es variable y varía a través del tiempo y varía a través del especialista también. Saludo para Andrea y para Esteban también, que lo veo conectado. Bueno, como le decía, Brodess y Carpenter, vamos a guiarnos por algunos autores, pongo las citas bibliográficas ahí y al final de la charla voy a poner las citas más completas, por si quieren anotarlo. Y si no, me preguntan nomás por interno después. Dice que las arañas utilizan arañas para alimentar a una única larva. Eso es súper importante porque muchos piensan que capturan arañas y ponen muchos huevos. Hay los insectos y en la biología en general de muchas especies existe que, claro, que capturan algo y se lo dan a varias crías o futuras crías, o ponen muchos huevos. En realidad acá no. En realidad la avispa, los pompilios, simplemente capturan y por cada araña hay un huevo, un solo huevo, que lo ponen sobre el abdomen de la araña, o sea, el potito. Ahí ponen el único huevo. Después de ese huevo ya sale la larva y la larva empieza a comerse la araña hasta que esta ya muere, porque la araña está paralizada. Estos pompilios tienen un veneno paralizante súper interesante. Todos los venenos del reino animal se constan de proteínas y de otros tipos de compuestos que lo hacen letales o no letales para alguna especie. Esta avispa desarrollaron un veneno evolutivamente que les permitía que la araña se paralizara.
que no pudiera moverse. No así que muriera, sino que no pudiera moverse nada más. ¿Por qué no que muriera? Porque la larva va a estar meses comiéndose la araña, entonces quiere que esté viva. La araña se puede mantener mucho tiempo sin comer, sobre todo las arañas grandes, los terafósidos, por ejemplo, porque también hay muchas arañas que no se mueven mucho. Se pueden estar meses, semanas sin comer. Por eso es que entierran un veneno paralizante y la dejan paralizada. Y ahí la larva puede comerse tranquilamente la araña, viva. Igual es terrorífico cuando se lo cuentan a los niños, sobre todo, esta historia. Eh, este veneno también es interesante para el ser humano, porque está en un índice de dolor. Smith, que es un gringo, hizo, bueno, se dejó picar por muchas especies de avispas sobre todo, y hizo un índice de dolor, o sea, un índice que te dice cuánto dolor tú sientes según la especie, por el veneno, y también es estudio de veneno porque él es químico. Y los pompilios, sobre todo los representantes de las Pepsis, ese género, sigue representado en el índice y está dentro de los top 10 de más dolorosos. Lo otro más doloroso es principalmente por la duración del dolor. En los pompilios puede durar aproximadamente 5 minutos a lo más el dolor, pero es muy punzante y muy doloroso. Yo lo describiría como si fuera a aterrarte un alfiler súper delgado hirviendo en la piel. Es muy doloroso. Y los que han sentido la picadura, uff, eh, saben a lo que me refiero. Yo me he dejado picar por alguna especie, pero no todavía por Pepsi. Me preguntan por Entipus. Sí, Entipus es nativa. Después voy a hablar de eso. Tengo unas fotografías por ahí. Le voy a comentar. Bueno, estas avispas se definen como parasitoides. Las parasitoides son como los parásitos que hacen, como las pulgas, las garrapatas, se alimentan de un huésped. Bueno, estas tienen un huésped que es la araña, pero se alimentan y además lo matan. Los parasitoides son los que matan al huésped. Entonces tenemos acá que estas se podrían definir como predoparasitoides. ¿Qué significa eso? Que predan primero a la araña, la cazan. No es que llegan y ponen el huevo, sino que la cazan. Un comportamiento muy particular. Y los cleptoparasitoides, que también aparece ahí en la foto, son más interesantes porque son pompilios que le quitan la araña a otro pompilio. O sea, son ladronas. Dejan que el otro pompilio haga la tarea dura y después van y se la roban. Es muy interesante eso. Bueno, en Chile sabemos que hay 49 especies de pompilios. Igual poco, pero somos una isla geográfica y tenemos muchas especies que son endémicas. Eso es súper importante. Ahora, hemos encontrado, bueno, hace más de un año habíamos visto ya en fotos por Facebook, Facebook ayuda bastante a la ciencia ahora, eh, que había una especie más que probablemente venía a Argentina. Ahora, ayer recién pude tener confirmación de un ejemplar capturado y probablemente tengamos una nueva especie para Chile y sean 50 especies. Dentro de esas 50 especies hay 19 géneros, ahora serían 20 de hecho. Se me cortó esto. A ver. Ahí está. Son 20 géneros. Eh, son poco estudiadas, como le decía, porque no son una especie que sea interesante para la agricultura o interesante a nivel económico o sanitario. Más allá que pique y duela, no genera ninguna otra problemática. Entonces, por eso también es poco estudiada. No hay muchos fondos que te ayuden a financiar tu investigación. Es más que nada colaboración eh, entre otros entomólogos del mundo y chilenos. Yo he tenido bastante suerte porque desde que empecé a meterme en esta área, he tenido muchos colegas que me han ayudado y me han mandado material. Y gracias a ellos es la conexión que ahora tengo y puedo poder avanzar. También agradecer en esta charla del Museo de Historia Natural que siempre me abre con las puertas abiertas. O sea, me recibo con las puertas abiertas y ahí voy a también realizar bastante, ¿cómo se llama?, avances. También a Urra, ¿cómo se llama? Un- una persona del Museo de Historia Natural, un curador, que también incluso me ha invitado al sur con gastos pagados y le agradezco mucho a él. He avanzado mucho gracias a muchos ONG y muchos colegas. Eh, no está de más agradecerle a todos. Eh, bueno, falta un especialista local. Yo andé siendo quizá el único especialista de, quizá
de estos últimos años. El último especialista, por así decirlo, fue un francés, que su tesis en francés, tuve que leer el francés, sobre la biología de los pompilios. Y eso es como lo poco que me ha ayudado para saber, para hacer esta presentación, porque esta presentación tiene que ver sobre la biología de los pompilios, principalmente de qué comen y qué arañas utilizan como comida, porque sabemos muy poco de ellos. A lo más nosotros podemos tener información de la taxonomía de las especies que habitan en Chile, pero aún así es muy complejo de encontrar, incluso los papers. Hay una revisión que se hizo, pero también quizás faltaron alguna especie, faltó esperar otra revisión de otros gringos, y es poco lo que se conoce, muy, muy poco. A lo más hay 2 estudios ecológicos y estudios de su biología, hay 2, y uno es bastante poco preciso, pero también se entiende porque en la época tampoco había mucha información. Este estudio antiguo de la biología es de 1930. Yo nomás empecé hace algunos años a publicar algunas notas científicas sobre algunas capturas, algunos encuentros de pompilios y arañas principalmente. Ahora la idea de esto también es poder hacer como una revisión de la biología acerca de qué especies de plantas visitan y qué especies de arañas capturan. Y la idea que también de este Power que presenté en el Congreso de Entomología en el 2017, eso mismo, es poder tener más información de estas especies. Y así como una revisión de lo que hay y con eso empezar a crecer más. Hay especies que no se conocen casi nada, prácticamente nada. La Preugnemis brevinota, por ejemplo, es una especie que solamente se conoce un ejemplar, que es una hembra, y está en el museo, un museo de Argentina. Es el único ejemplar que se conoce. Entonces, cuando a mí me preguntan qué especie hay en peligro de extinción o en peligro crítico, yo no sabría decirte en muchos casos porque falta conocimiento. Hay especies que pueden pasar 100 años y nadie se dedica a esa especie y realmente es triste porque no sabemos nada y hay muchos ecosistemas que se están perdiendo con especies que ni siquiera sabemos que existen realmente. Y más en estos grupos como los insectos que hay, son especies que son ignoradas prácticamente y son muy difíciles de trabajar. Eh, bueno, como decía, biología prácticamente ignorada. Algunos trabajos de ecología no se dedican mucho a la biología en realidad, pero cabe destacar que hay un par de trabajos de ecología. Y hay géneros crípticos. Crípticos, las especies crípticas son especies que entre ellas no se diferencian mucho. A nivel de un género, por ejemplo, no se diferencian mucho. Hay 2 casos en Chile famosos, las Pepsis y las Pompilocalus. Las Pepsis, uf, son todas iguales y es muy difícil distinguir entre ellas. Hay que hacer genitalia o hay que verla en una muy buena lupa estereoscópica. Y los papilocales igual, quizás más difícil todavía. Y además de eso, hay que sumarle que su, ¿cómo se llama? Su distribución se sobrepone. O sea, digamos que en Valparaíso hay 5 especies, en La Serena hay 4 especies, no sé. Y, y pueden juntarse en los ambientes. Entonces no tenemos mucha información. Entonces, si ustedes me dicen, ya, vi una foto de un pompilio a tal lugar, yo no te puedo decir inmediatamente es tal especie, es con una foto, por 2 cosas. Una, porque en ese lugar se encuentran muchas especies que pueden ser la misma. Otra, porque falta información, falta colecciones. Y lo otro eh, es que pueden ser muchas especies, muchas, muchas especies. Entonces, muchas veces yo digo el género y mucha gente dice, no, este es tal especie, tal especie. Si tú no revisas realmente una guía, o sea, un paper, o no conoces la especie en vivo, es muy complejo llegar a decir, esta es tal especie. Quizás algunos me conocen y me encuentran un poco pesado a veces en los grupos de Facebook porque les comento esto, pero no es por uno ser pesado, porque normalmente es complejo el tema. No es como ver una vaca y decir, ah, es una vaca, o ver un perro y es un perro. Se distingue bastante de otras especies. Esto no. Y eso que son especies que no varían tanto como el perro dentro de la especie. Bueno, a veces sí igual varían, pero vamos a ver más adelante probablemente. Como les decía, hay un solo trabajo que habla sobre la biología y muy bien, de Claude Joseph. Este trabajo que les muestro en pantalla. Es el mejorcito y este tipo en su tiempo, me imagino que prácticamente se fue al bosque a vivir
para poder ver a los pompilios cómo vivían, qué es lo que hacían, qué arañas capturaban. El tipo pasó mucho tiempo en los bosques viendo esto. Mucho, mucho tiempo y trabajó con muchas especies. Es muy importante este trabajo. Y está agotado prácticamente. No está con acceso fácil. Tuvieron que ayudarme para encontrar este trabajo. Fue muy complejo. Esa es una de las cosas de ciencia que es muy complejo a veces encontrar trabajo, sobre todo antiguo. Bueno, Guajes y Rojas de 2003 son los que hicieron la revisión. Jaffer y Pirión también hicieron un trabajo, sobre todo de enlaces de especies de menópteros, sobre todo con especies florales y especies de vías como arañas, por ejemplo. Pero no especificaban mucho en la parte biológica, porque ponían, por ejemplo, arañas saltarinas o araña corredora o peluda. Entonces, con eso no puede llegar a mucho realmente, puede como hacerse una hipótesis de qué podría ser, pero uno que tiene que pillar esa especie de nuevo y pillarla capturando a la presa, que es más difícil todavía, mucho más complejo encontrarlo. Y eso, capturarlo y poder identificar a la especie. Es complejo. Pero bueno, vamos a mostrarle lo que sabemos. Este trabajo es muy, muy importante. Y las revisiones de Bardi y Roy Alcina. Bardi era ya fallecido, un biólogo que hizo una revisión gigante del género Pepsis. Hizo 500 páginas literalmente del género. Y hizo un trabajo espectacular. Vio miles de, ¿cómo se llama?, de ejemplares en museos. Y muy rescatable lo que hizo. Y lo que se supo de él es que hay muchas especies en Chile que están dudosas, por así decirlo, porque solamente hay un ejemplar o dos ejemplares y la distribución no concuerda con que haya llegado a Chile, por ejemplo. Y hay otras especies que falta más investigación, otras especies que se confirmaron y prácticamente ahora hay entre 4 y 5 especies de Pepsi más en Chile, que se creía que eran 9. Muchas especies también se hicieron sinonimia, o sea, que analizaron bien y no eran varias especies, era una sola especie. Bueno, con Roy Alcina pasó algo similar. Él se trabajó con muchos otros géneros más pequeños de Pompilio, y bueno, ni tan pequeño, pero pequeño a nivel global. Y también ha hecho una tarea muy interesante en argentino y ha publicado sobre muchos pompilios chilenos. Bueno, con lo que veníamos. Después de hacer esta revisión bibliográfica exhaustiva, sabemos que de las 49 especies en Chile, hay 20 especies con un registro de visita floral. Y de estas podemos sacar que hay 34 especies flor pompilio. O sea, un enlace flor pompilio es como ya el Entipus que aparece en la foto, Entipus unifaciatus domosus, está sobre hinojo. Ya, eso es un enlace. Pero también puede estar sobre otra planta y otra planta. Hay muchos de estos que visitan muchas plantas y sobre todo plantas introducidas incluso. Bueno, de las especies, ahí están las dos especies que son las más frecuentes. Y el grupo más frecuente son las apiáceas, a lo que más llega. Pero yo he visto, por ejemplo, esta misma especie en diente de león, por ejemplo, en Curao. Entonces, varía bastante. O en ligustrina también he visto muchas especies. Aquí hay otra especie más, que una de mis favoritas, es Euplanis cepsasurei, está sobre Baccharis. Baccharis es una planta nativa muy interesante, un arbusto que crece sobre todo en partes que son aplastadas, por así decirlo, en terrenos que están compactados y muy áridos y muy cerca de la población humana, y aún así sobrevive bastante bien, se reproduce bastante bien por el aire, y, y es genial porque siempre llegan pompilios interesantes a esa planta, siempre, siempre, siempre. Una planta de mis favoritas, las Baccharis. Muy, muy buena. Y ojalá si ven una, después busquen el nombre Baccharis, escrito. Búsquenlo y si la ven cerca de su casa, la mantengan, no la corten, porque es una planta muy, muy bonita para la biodiversidad. Y una de las pocas plantas que sobrevive a la intervención humana. Es muy importante eso. Hay otros registros que no solamente comían néctar, sino que también comían la savia de las plantas. O sea, cuando queda un hoyito en una planta y empieza a hacer una gotita como amarilla, esa es la savia, es como la sangre de las plantas. Y hay muchos insectos que se alimentan de eso, sobre todo en el sur, sobre todo los chasognatos, que son los cervovolantes, o los borrachitos también. Todos esos se alimentan bastante de néctar. Y hay registros de pompilios que se están alimentando también de néctar. Y hace poco también vi un registro de una Pepsi alimentándose de,
O sea, no de néctar, sino que de savia. Entonces, los pompilios encontramos que se alimentan de todo lo que tenga azúcar, porque el azúcar es energía para, para el corto plazo. Lo más probable es que estos pompilios del sur se alimenten más que nada de árboles de savia, principalmente porque, porque no tienen otro recurso necesariamente, porque en el sur, debajo del árbol no hay muchas flores, y también estas especies son muy de dar abajo en el suelo. De hecho, la foto que vemos en pantalla es una especie que es micróptera, o sea que tiene las alas reducidas. Evolutivamente se fueron reduciendo las alas, no hacia el macho, ojo. Las hembras sí tienen las alas reducidas y prácticamente no vuela, da saltitos, por así decirlo. Entonces, estas especies se quedaron en el suelo y se alimentan prácticamente lo que tienen a la mano. Es muy importante. Entonces no se alimentan solamente de flores. Eso encontramos que es muy interesante. Se ven todo lo que es recurso de azúcares o de agua. Bueno, cabe destacar esta foto es de la reserva Nonquén. Ya. Eh, bueno, aparte de las flores, también hay registros de caza. Eso es lo más simpático, la caza. La caza de estos pompilios que hacen. Ustedes pueden buscar muchos videos en YouTube que hay de estos tipos cazando. O sea, tipa en realidad, porque la hembra es la que caza, no el macho. El macho simplemente se reproduce y nada más y busca néctar, claro. Pero la hembra es la que caza, la que se preocupa de sus hijos futuros. Y que caza la araña con un veneno paralizante. Imagínense esta araña que es muchas veces más grande que la avispa. Y esta avispa gracias a su evolución ha podido tener características muy interesantes para poder matar, o sea, paralizar a esta araña. Y tiene, de hecho, la característica de los pompilios taxonómicos que tienen las patas traseras muy largas y eso es para poder permitirle dar como una vuelta, como sentarse y poder sacar el aguijón cuando la araña no está atenta. Y es muy bonito, es como un baile prácticamente que hace con la araña, un baile en la muerte, por así decirlo. Y le entierra el aguijón. Y son muy, también por eso es muy difícil sacarle fotos, es muy difícil poder capturarlas, son muy esquivas, muy esquivas. Bueno, entonces el registro de caza en Chile, de los publicados, tenemos que hay 49 especies de pompilio, claro, ahora 50, y de todas esas especies hay 26 registros nada más, es bastante poco, menos de la mitad de registros, y ni siquiera son sobre todo los pompilios, son solamente 16 pompilios. Siempre que veamos uno en el bosque, es probable que ni siquiera sabemos que existe esa relación. Y yo les pido a los que tengan la fortaleza de poder capturar la especie y que no le piquen, claro, y poder guardar en alcohol, que lo hagan. Y si pueden contactarse conmigo, lo puedan hacer. Porque ese sería un nuevo registro para la ciencia. Lo más probable es que sea una especie o una interacción que no haya sido eh, publicada nunca, jamás. Todos estos registros son súper importantes. Todos los registros de naturalismo, o sea, de naturaleza, todos los naturalistas, son registros muy importantes. Y a veces nos tomamos una foto nomás porque decimos, esto ya se debe conocer ya, pero en realidad no, es muy difícil. De hecho, con esa foto yo no puedo saber qué especie de avispa es, porque se varía mucho entre la misma especie y entre las especies cercanas. Por ejemplo, digamos, ese ennegrece parte de la antena, pero ese ennegrece de parte de la antena se puede dar en todas las especies, y todas esas especies pueden quizás estar en la localización donde está esta avispa. Y quizás si no hay, necesariamente no están localizadas, eh, probablemente quizás están ahí en ese lugar, sino que no se hicieron las colectas y no se sabe que tienen esa distribución. Y ahora con el calentamiento global, es muy probable que las especies vayan cambiando su nicho y se vayan yendo más para el sur o más para el norte. Y eso pasa con muchas especies que están probablemente llegando a Argentina. Eso se hará mucho en el futuro. Bueno, el género más registrado como cazado es Lycosa, son las arañas, ¿cómo se llama? Lobo. Por más que uno piense que estas son las arañas caza-tarántulas, bueno, hay algunos géneros como Percy y Pompilocalus que sí, la mayoría de las veces capturan arañas, pollitos, son los terafósidos, la familia de terafósidos. Y están súper descritos sobre todo en Pepsis. Pero hay muchas especies de pompilio, incluso hay algunas que cazan sicarios en nuestros países. No sé si en Chile habrá un registro, pero en otros países he visto registros que cazan sicarios, arañas sicarios.
una de las más terribles. Y cazan todo tipo de arañas, entonces son, por así decirlo, controladores directos de la araña. Bueno, también hay una diversidad muy grande de formas de caza. O sea, más allá de cómo las cazan, sino cómo se las llevan, qué parte del cuerpo toma la avispa para poder llevársela. Hasta eso es relevante. También si les cortan o no les cortan las patas, por ejemplo, también lo hacen. Si el veneno es muy fuerte o no es tan fuerte. Y eso va variando. Por ejemplo, hay especies que pican a la araña y después de horas la araña puede volver a caminar normal. De hecho, hay casos de gente que ha capturado, científicos que han capturado la araña y la araña después se mueve normal. Incluso algunas teniendo el huevo puesto encima. Y eso es porque a veces puedes no ocupar tanto veneno para eso, evolutivamente hablando. Quizás no ocupas tanto veneno para paralizar a la araña, pero sí, y esa energía, en vez de usar el veneno, la utilizas para formar la cueva, una cueva que no se pueda escapar la araña. Entonces ahí va variando, y varía de cada especie. Bueno, como les decía, estas especies no solamente se alimentan de lo que conocemos nosotros, que son las flores, y últimamente de la savia de las plantas, de los árboles, sobre todo los árboles leñosos, sino que también encontramos un registro muy particular de que está comiéndose, entre comillas, una serpiente. Y en realidad era una serpiente que había sido atropellada y probablemente se estaba alimentando de los jugos de la serpiente que estaba atropellada. Porque quizá en las zonas centrales de Chile, no quizá, existe que hay mucha deforestación, muchas especies introducidas que te secan la tierra y no tienes a dónde alimentarte. Y probablemente esta avispa fue porque era la manera más fácil y más rápida de alimentarse, realmente. Bueno, cabe destacar también que hay algunas especies de avispas que se han encontrado, sobre todo en trópicos, que capturan arañas, pero a veces la araña es tan chica que no la utilizan para la progenie y se la comen, o se comen parte de la araña. Eso también es súper interesante. Hay muchos registros raros también de especies que quizás ya no están clasificadas como pilios que cazan otro tipo de cosas. Y esos antecedentes antiguos hay que reformularlo y buscar esas especies y buscar la captura de las especies de arañas que capturan. Bueno, yo he aportado con algún paper, acá voy a poner algunos de los que publicaron, no todos, pero algunos trabajos que pueden así como actualizar la información que sabemos de los pompinos en Chile. Aquí, por ejemplo, está el primer caso de un amigo que lo picó una Phytostetus en el sur, y él estaba buscando, o sea, está sacando la bolsa de basura, y al sacar la bolsa de basura justo estaba el pompilio en la bolsa, lo aplastó y le picó. Y supo lo que es la picadora de Porfirio. Y bueno, de eso pudimos hacer un trabajo y poder poner las características de la picadura, del dolor y todo lo demás, que eso es súper relevante igual. Si esto no publicamos este tipo de cosas, no existen en la ciencia. No existen y no se toman en cuenta. Hay cosas que para nosotros son cotidianas probablemente, pero que son súper relevantes al punto de poder uno trabajar con la especie, porque uno cuando trabaja con la especie va a buscar principalmente papers, porque los papers son lo más fiable que podemos tener nosotros para poder validar una información. ¿Hay papers que son chantas? Sí. ¿Hay papers que no tienen información válida? Sí. Pero en el paper tú tienes la posibilidad de poner toda la información posible del caso, porque la ciencia tiene que ser replicable. Entonces, en base a esto, otra persona puede ir y decir, ya, yo voy a dejar picar por este pompilio y lo voy a buscar en la zona que está descrita acá. Y puede quizás hacer un paper y decir, no, a mí me picó, no sentí nada. Esto es falso. La ciencia sirve para eso. O sea, ese tiene valor, ese es el valor de la ciencia, sino que no lo tomamos en cuenta. La ciencia nos permite corroborar la información y todas las publicaciones deberían tener o deben tener información totalmente clara para nosotros poder repetir ese hecho y nosotros poder tener información fidedigna de si eso es real o no es real. Entonces, para eso necesitamos siempre publicar. Publicar es súper relevante. Bueno, acá está el índice de picadura de Smith, que hizo en 1983, hizo el paper y ahí clasificó a las especies según el dolor.
Y eso se ha hecho muy famoso, han salido youtubers a dejarse picar por muchas especies también. El tipo es súper humilde y súper chévere. Hizo un libro también, eh, que todavía no lo tengo, pero ojalá me lo regalen algún día. Aviso. Pero este tipo es súper importante porque también hizo algo súper naturalista, que es darle información que no se sabía, porque todos sabían ya pica o no pica, pero hagamos una clasificación de las picaduras, de cuánto dolor tiene y las características también de la picadura, cómo se siente, y que yo también puede ayudar quizá incluso los médicos sabiendo, porque probablemente no van a saber, los médicos no tienen mucha información de insectos, por ejemplo, cuando uno, y de arañas tampoco, cuando uno llega al consultorio, probablemente si no llega el espécimen, los médicos no van a saber nada. Incluso si hay el espécimen, quizás los médicos no saben mucho y van a ponerte simplemente ciertos medicamentos para que no te duela mucho y después, según tus síntomas, van a poder actuar. Pero si los médicos tuvieran más información, podrían por lo menos, me picó, ¿cuál fue el dolor? Quizás puede ser esta especie. Que así de simple. Hay que llevar la biología a la medicina. Los médicos son más, y que me perdonen algunos, son más técnicos que otra cosa porque ellos tienen que aprenderse eh, para actuar principalmente. Pero ellos no todos hacen investigación. Entonces, es nuestra tarea como biólogos, como naturalistas, poder sacar esa información a la luz y poder compartirla con el mundo. Bueno, acá hay otro caso que hicimos con Fernando Telles, un charlista que va a hacer, creo que el jueves o viernes va a hacer una charla de este a todas. Bueno, algunas fotos también son de él. Eh, Él encontró un registro de casa, hice un video y después sacamos fotografía y fue muy interesante. Y podemos hacer un enlace ahí con una araña, famosa en su sector del sur. Creo que ahí está la foto, una de las fotos en que podemos ver al Pompirio ya llevando la araña. Y si ven por lo menos, el Pompirio es bastante más pequeño que la araña. Tiene que luchar con la araña y después llevársela, y llevársela a un lugar especial para poder dejar a la cría. Hay mucho, como les decía, lo que más se repite son algunas características dentro de la familia, pero las otras cosas van variando bastante. Por ejemplo, si la lleva a una cueva, hecha o no hecha por alguna araña o por alguna otra especie, o si lo meten a alguna otra parte. Por ejemplo, hay una china que, que utiliza un bambú y taponea el bambú con barro y con hormigas muertas. Y es súper interesante. Y hace varias cápsulas dentro del bambú, metiendo la araña y después taponeándolo con barro y con hormigas muertas, con hormigas. Nada que ver. Muy interesante esto y varía mucho. Y también hay muy poca información al respecto. Muy poca. Creo que Joseph hace algunas descripciones de nido y cosas así, pero igual es bien complicado porque ya encontrar este caso de llevando a la araña es raro. Imagínate después tener que ver cómo haces para imaginarte el nido por abajo, cómo haces para desenterrarlo y poder dibujarlo bien, por ejemplo. Es complejo. Bueno, y esto es algo que varios me han criticado, pero que es súper importante, que es sobre los libros chilenos en entomología. Hay libros que son muy buenos y sobre todo eh, respecto a información que no tenemos nosotros cercana, pero hay muchos que tienen errores, quizás no por culpa de los mismos que autores, pero sí hay errores que uno debería preocuparse porque no tomar en cuenta las mismas referencias que yo hace, los mismos papers que dicen yo tomé esta información, pero a veces no, el paper no tiene nada que ver con la información que ponen, o las especies están equivocadas. Hay muchos casos de libros, y si quieren pueden buscar este paper, y no voy a hablar especialmente de los libros, pero en este paper yo hablo de los libros, por lo menos que aparecen con Pompilio, y hablo sobre las correcciones, para que si tienen ese libro le puedan hacer las correcciones y puedan estar bien, realmente. Y es complejo, hay algunos libros que se han mantenido 7 ediciones, incluso ediciones que ellos han corregido y no se han corregido este problema. Y son algunas cosas que llevan 80 años cambiadas y no se han hecho la actualización, entonces es complicado. Pero
ese es un artículo que hice por lo menos bastante explicativo de cuáles eran los errores, por qué eran los errores y a dónde venía el error, probablemente. Esto es una de las fiestas que hicimos con la revista Tlile, y los invito a buscarla. En Facebook hay muchas ediciones que están gratuitas y también tiene una tienda en Santiago. Son muy entretenidas las revistas, muy, muy entretenidas. Y esta revista se preocupa de hablar de nuestra biodiversidad. Y con Tlile hicimos este afiche con la fotografía de Pedro A para poder por lo menos acercar un poco más a la gente esta especie. Y le pusimos Adita, Adita del Bosque, ahora todos le llaman como Adita. No es un nombre que sea común en realidad, que la gente le haya puesto, sino que nosotros lo pusimos porque como había desconocimiento y como queríamos hacer esta cosa más popular, no le íbamos a poner el nombre científico solamente, sino que había que poner un nombre de fantasía, por así decirlo. Y pegó bastante hasta el día de hoy. También he participado con Loncha y ayudándolo con la idea que tenía de un Pompilio atacando a Spider-Man. Y lo dejó paralizado, muerto. Muy entretenido Loncha. También visite los Loncho Salazar en Facebook. Hace muchos dibujos como cómic y como de naturaleza realista en acuarela. Es muy entretenido lo que hace, es muy interesante. Y sus obras son muy, muy buenas. También va a bastantes ferias. Y ahora se ha puesto bastante famoso. Fue hasta los Emiratos Árabes a dibujar pájaros. Muy bueno el trabajo que hace. Aquí hicimos un meme en colaboración. Bueno, él lo hizo, yo le di la idea más que nada. Y bueno, acá está la referencia. Se la voy a dejar un rato mientras hablo, por si quieren buscarla, hacer un pantallazo. Por lo menos, si no, igual me pueden comentar y preguntar. Son algunas de las referencias que utilicé para hacer esta presentación. Son bastantes. Y aquí está la segunda página. Son bastante referencias. Uno tiene que leer a tener esta información en bruto, que es información igual eh, es una información igual pequeña, por así decirlo, porque yo le doy datos así como tantas especies atacan a tantas plantas y todo lo demás, pero eso ella ha sacado de muchos textos y puede calcular la información. La, la gente que hace ciencia se preocupa mucho de esto y es bien complejo. No sé cuánto tiempo llevamos, 43 minutos, ya está un poquito pasado, dijimos que iba a ser 40 minutos aproximados de la charla y después para preguntas. Así le voy a comentar un poco de la avispa que pillamos. No voy a mostrarle fotos porque no quiero spoilearlos realmente, pero la avispa que encontramos es similar a la chaqueta amarilla. Es una vespa. Es como del grupo de la vespa mandarina, de hecho. Es una especie que llegó a Chile hace probablemente, pensamos que más de un año, porque de ese tiempo tenemos como registros por foto. Y encontramos un panal en la zona central de Chile que probablemente tenía más de 30 centímetros, porque tenía por lo menos 5 salidas. Son una avispa como 3 veces más grande que la chaqueta amarilla y son muy, muy agresivas, muy, muy agresivas. Y ojalá que podamos sacar esta nota rápido y pueda avisar a todos rápido de esta especie, porque en realidad es súper preocupante, porque no es una especie fácil de trabajar, ni siquiera para alguien que vaya a matarla. Porque tú te acercas, nos acercamos solo 5 metros al nido y a uno de nosotros nos picó, inclusive, y nos persiguió bastante, bastante metros, más de 20 metros probablemente. Y el dolor dura prácticamente 24 horas y es súper doloroso. Incluso, o sea, he visto por paper que hay como por lo menos 2 casos de niños que han muerto por picaduras múltiples de esta avispa, así que es un tema complejo y que hay que tomar en cuenta. Voy a ver si puedo leer algunas preguntas, yo creo. Y vayan haciendo sus preguntas en el chat de Facebook para eh, poder generar un poco más de conversación. Vamos a ver. Eh, ¿Puede paralizar animales más grandes, mamíferos u otros? Bueno, cuando se analizó el veneno y por qué dura tan poco en el ser humano es porque nosotros podemos neutralizar en poco tiempo la toxina que tiene. Esta toxina, este veneno está hecho para arañas principalmente. Entonces, evidentemente para ellas, la parálisis que se produce. Entonces, no es, para mamíferos por lo menos tengo entendido que no es más allá que un dolor, no es parálisis de no sé. ¿Qué insecto puede paralizar el intestino de vertebrados?
el parasitismo se da una fase del ciclo solamente. Eh, claro, el parasitismo, o sea, parasitoidismo, una parte de su ciclo, la demás parte no andan parasitando, sino que andan comiendo. O sea, la larva sale del huevo, se come la araña, espera un tiempo, hace la metamorfosis, se convierte en avispa, y luego la avispa se alimenta y o sea, se reproduce, se alimenta y después se hace la caza, por así decirlo. La parte de larva nada más que es parasitoide, por así decirlo. Pero que pueda paralizar el intestino vertebrado, así como específicamente el intestino, no lo creo. En realidad tendría que ver mejor esa pregunta. Bueno, claro, muchos no conocerán a los pompirios. Y eso que son especies, la mayoría grandes, hay especies que son bien pequeñas también. Ojo con eso. No son solo las Pepsi, los pompilos galos los que encontramos. Poco HD. Bueno, lo siento. Probablemente en internet de mío o del retransmisor, porque tenemos un amigo que estaba retransmitiendo. Pero esta es nuestra primera charla, así que les pido disculpa. Y ¿cómo se llama? Y esperemos que las charlas se vayan viendo con más gente y mejor, ¿cómo se llama? Definición. Estamos recién empezando, así que estamos improvisando prácticamente. A ver qué más. Papúa también hay bastantes especies. La costa, sobre todo. Sí, el bacari. Es genial. Romerillos también se conocen. Romerillo del bacari, de hecho. Eh, Nombre de la planta y del pompilio. Ah, bueno, de la foto había un hinojo y había un baccaris. Hay bastante más especies. También hay ligustina, también he visto que llegan a diente de león. Hay muchas especies a donde llegan, pero como que prefiere ciertas especies blancas. También he visto ¿cómo se llama este? En, en corontillo. Ahí lo he visto bastante también. Cuando florece el corontillo también llegan bastantes especies de insectos. Gracias, Varela. Un saludo para allá. Sí, hay muchas plantas nativas que crecen alrededor de nuestras casas y que nosotros pensamos que son malezas. Y realmente hay muchas que ayudan a nuestra biodiversidad. Hay muchas de estas especies de Pompili que son periurbanas, o sea, que están cerca de la urbanización, sobre todo los Pepsi, Entipus y Pompilocalus, sobre todo son especies que se acercan bastante. En Argentina se acercan más todavía, incluso hacen nido incluso dentro de las casas. Sí, el macho avispa la lleva. Eh, el foco de la proyección. Lo siento, no tengo mucha luz acá en esta pieza. Estamos, como le digo, improvisando en la cuarentena. Sí, la hormiga bala y otra hormiga al fuego también es parte de la tradición de algunas tribus por hacerse macho. Para ser macho hay que dejarse picar para ello, para poder hacerse adulto, por así decirlo. ¿China chilena? No, no estoy hablando de la chinita chilena, en realidad. Hay varios otros especialistas que se preocupan de varios otros grupos de insectos y eh, probablemente pronto vamos a tener charlas de ellos, ojalá. Vamos a tener charlas de telles, de arañas, de esteatoa. Probablemente podemos tener charlas de taucares, de araña rincón y araña de sicario. Y también probablemente podamos tener de faundes, que puede hablar bastante de chinche y de biología, o sea, de entomología médica. ¿En Punta Arenas existen arañas rincón? Eh, creo que sí se habían encontrado faundes, creo que sacó un paper al respecto, no sé si era de rincón o otra araña, pero creo que sí se habían encontrado. Hay una cosa interesante porque la araña de rincón está en un museo, creo que en Francia, y solamente la parte de abajo del museo, en el sótano, y ahí están como invasoras dentro del museo. Y la araña de rincón, ojo, es una especie nativa de Chile, es nativa, cuídenla. Bueno, si está en su casa, yo creo que zapatazo puede ser pantuflazo. Pero es una especie nativa, ojo. Es chilena más que nosotros. Eh,
¿Cómo logra someter a arañas 2 o 4 veces más grandes, siendo que el grupo de arácnidos son más especializados y efectivos, son el grupo más especializado y efectivo de la naturaleza? No sé qué tan especializado sea la araña. Las arañas son más generalistas en realidad. Hay pocas arañas que son como especializadas en cazar ciertas cosas. Y los pompilos se la pueden. Son una de las avispas más geniales. Por eso cazan arañas. Y sobre todo, algunas cazan terafosio, que son arañas pollitas. Y también hay otras moscas. Ojo, hay unas moscas que también son parasitoides de tarántulas. Ojalá algún día el colega pueda comentarnos eso. Eh, ¿Qué más? Claro, por su veneno paralizante logran dejarla knockout. Personalmente por eso. Es bien efectivo. Los papers, mira, me pueden mandar por interno o pueden mandarme un mail. Le voy a decir a los chicos, quizás de la otra charla que me... No, en Facebook voy a publicar mis datos, mi mail y quizás el teléfono, por si alguien quiere contactarse, quiere conocer ¿cómo se llama? Los papers o algún otro tipo de cosas. Y ahí voy a dejar algunos papers probablemente a la gente y que me mande un mail y me diga que, que te interesaba en leer. Porque igual, ojo que los papers son igual bien científicos y bien complicados de leer. ¿No? Algunos serán en otro idioma, incluso en alemán. Y tiene cierta estructura, no es como una lectura tan fácil, no es divulgación científica en realidad. Es más que nada algo conciso, preciso y especial. A ver, ¿cómo se llama el ilustrador? Se llama Loncho Salazar. Búsquelo así. Loncho Salazar. Alonso Salazar también. Probablemente se cambió el de Peumo. Ahí está, Loncho. Hacer pregunta. ¿Se han dado casos de las arañas siendo abandonadas por peos emotivos, resucitando de su vida normal? Yo he sabido casos más que nada de cómo se llama, de gente y investigadores que han encontrado las arañas con el pompilio y le han asustado al pompilio y ahí se quedaba botada la araña. Pero así como que hayan sido abandonadas, no he sabido. Eh, sí, Juan, Charrito, sí, vamos, estamos haciendo eso. Tranquilo. Eh, ¿Qué se diferencia con la avispa común? Mira, la avispa introducida se diferencia principalmente por la coloración y por el tamaño. Ahora, los pompilios son muy diferentes de muchas avispas, no son tan comunes. ¿Pueden controlar plagas nacivas para la agricultura? Probablemente sí, pero el tema es que los pompilios tienen cierta época del año que hacen la caza y como cazan arañas, las arañas no son tan nocivas para la agricultura en realidad. De hecho, las arañas son controladoras de plagas y en otros países, en agricultura más campestre, o sea, más baja, utilizan las arañas como controladores biológicos, de hecho. Entonces, que se coma un controlador biológico, no sé qué tanto. Pero así como en las casas que coman, no sé, por la ley de rincón, no he sabido mucho, no he visto muchos pompilios dentro de casa, más allá de que sean pompilios que quedaron atrapados sin querer dentro de la casa. Que estaba en Bacari se llama eh, Euplaniceps sasurei. Euplaniceps sasurei. Ya. Muy interesante ese pompilio y es la única especie que existe en su género en Chile. Muy bonito, a mí me encanta. Hay un registro de ataque o depredación de esta especie de pompilio. Ataque o depredación entre los mismos pompilios. Bueno, hay casos de que un pompilio le quita la araña a otro pompilio, más que nada, más que eso no sabría decir en realidad. Pero eso, o sea, de cleptoparasitismo. A ver, ¿qué factores influyen en la extinción de estos ejemplares? ¿Qué factores ambientales? Mira, principalmente el cambio de clima. Cambio del clima, el cambio del ecosistema, que haya una deforestación, por ejemplo. Al final esto depende netamente de la alimentación o sea, la alimentación cuando son adultos y principalmente también de las arañas. Si no están las arañas, no tienen que comer. Esto se mueven dependiendo de las arañas y dependiendo de si son específicos de ciertas arañas o no. Ahora, también hay muchos factores que pueden influir. Por ejemplo,
no sé, pues, la existencia de ciertas especies de árboles, por el pino, el eucalipto, por ejemplo, puede influir drásticamente porque o por sombra, por cambio de temperatura, o porque no hay alguna planta que se pueda alimentar los pompilios, o porque puede secar la tierra, acidificarla, y hacer difícil que haga túneles o que utilice ciertas madrigueras para poner los huevos. Hay muchos factores que pueden llevar a la extinción de muchas especies en realidad. Hay, por ejemplo, casos es lejano, sí, pero casos de una especie invasora, una planta invasora, que genera ¿cómo se llama? Mucha sombra cerca de los ríos. Y los cocodrilos que se reproducían ahí, como los cocodrilos se determina el sexo según la temperatura, salían pura hembra o puros machos, no recuerdo el caso en particular. Pero imagínate, salían pura hembra o macho y no se podía seguir reproduciendo porque en esa zona ya estaba plagado de esa planta introducida. O sea, hasta una planta te puede joder a un cocodrilo. Las relaciones biológicas son muy importantes y son muy eh, complejas porque cualquier cosa puede desencadenar un desastre. Eh, ¿Aló? ¿Están hablando? Llamo 57 minutos. Ya. Quizás se puede cortar esto, por si acaso aviso al tiro. Y voy a poner una foto de un pompilio para hacerlo más, o el ancho, para hacerlo más interactivo, que no se vea solamente ¿cómo se llama? Solamente la cita. ¿Qué tipo de alcohol recomendarías para capturar la avispa? Trabajo en un parque en Tierra del Fuego. Bueno, mira, si quieres capturar la avispa y la araña, lo más recomendable es que utilices alcohol al 70%. 70%. Ahora, de farmacia nada más. Ahora, si no tienes al 70%, puedes usar al 90% y bajar el grado con agua destilada o con agua cocida. O si no, simplemente igual usar del 90%. Total, los pompilos por lo menos son una de las pocas especies que yo he tenido que he podido trabajar que no le afecta mucho el gradaje de alcohol. Eso sí, en algunas especies sí puede quemar la musculatura y hacer difícil que sea conservarlo. Es como que se endurecen mucho, es muy complicado. Pero con alcohol al 90 o al 80%, 70%, perdón, puedes guardarla. Y puedes usar un frasco de esta de muestra de orina, que son bastante herméticos, son fáciles de comprar y económicos. Llegamos a tarde a la charla. Soy paisajista. Entre mis trabajos me gustaría poder incorporar capaz de otorgar servicio ecosistémico a la fauna, especies de insectos. Tiene datos e información sobre, por ejemplo, relaciones simbióticas de plantas. Simon de Westbrook. Mira, principalmente algunos datos que son los que voy a hacer la revisión, ojalá publicarla pronto, de especies de plantas. Eh, pero principalmente es cosa de ir a un vivero y buscar fauna nativa. O sea, flora nativa, perdón. Flora nativa es la que más se ambienta. Tú pones unos árboles nativos y te llegan un montón de especies nativas. Hay muchos avances que se podría hacer con las municipalidades plantando especies nativas y que eso mismo genere que muchas especies de animales lleguen, incluso vegetales también pueden llegar a la ciudad y vamos a tener un ambiente mucho más próspero en vez de tantas especies introducidas. Si quieres, después me hablas por internet, te puedo dar alguna ayuda más, Patricio. Eh, Arica, saludos. Eh, un OBS de aves, ¿le pedirías a un OBS de aves que camina faulas, valles, al ver estos bichos para... ¿Qué le pedirías? Eh, que tome una foto o si puede capturar, que lo capture. Si en una foto igual nos serviría bastante que nos ayude con la localización y quizás yo o algún colega pueda visitar el lugar y encontrar muchas especies que no se conocen porque simplemente no se han avistado o son muy difíciles de avistar. Entonces, cuando uno viaja, tiene la poca posibilidad de viajar. Recién puede intentar encontrarlos. Yo he tenido suerte y he podido viajar bastante, sobre todo a Perú, y poder ver muchas especies de insectos sobre todo. Pero no todos tenemos la posibilidad y, por ejemplo, imagínense, yo estoy buscando la especie de Pompidio, pero Pompidio hay en todo Chile. Hay que estar en verano en todo Chile
y teletransportarme todos los días y para poder encontrar toda la especie. Es muy complicado. Entonces nosotros dependemos de otros naturalistas, colaboradores o otros entomólogos que nos ayuden a poder sacar toda esa información a flote. Así como yo también capturo para algunos colegas. Eh, no tiene importancia económica ni agrícola, por lo menos hasta ahora. ¿Cómo se puede atrapar una avispa? Yo he atrapado hasta con la mano. Ahora, te puede picar fuerte. Lo ideal es una red entomológica. Que quizás en algún futuro hay un curso de entomología que nos muestre más que nada eso. Puede ser una red entomológica, puede ser por trampa, las pitfall es la más conocida, la trampa de caída. Puede ser también, bueno, eso principalmente con un frasco también muchas veces puede atrapar. Incluso un frasco pequeño puede servir para atrapar. Es cosa de cómo se llama, de práctica, pero lo más óptimo son las redes entomológicas. ¿Qué tamaño pueden alcanzar los pompilios? Mira, los pompilios son súper variables. Hay una especie del Amazonas que son casi 10 centímetros prácticamente. Y los pompilios en Chile también pueden crecer bastante. Pero varían mucho, incluso dentro de la misma especie, por la araña que se capturó, por el clima que hubo esa temporada. Varía bastante. Y hay especies que son también muy, muy pequeñas. Hay especies, por ejemplo, las Pepsi, los pompiliocaros, que tú puedes ver en las colecciones especímenes muy pequeños y muy grandes, incluso dentro de la misma área, así que varía bastante. Pero hay pampilios gigantes prácticamente en Perú, sobre todo en el Amazonas. ¿Qué utilización para agricultura? Polinizador, quizás. Hay algunas papers de plantas que son solamente polinizadas por pampilio y falta de estudio. No acá en Chile, pero en otros lugares sí. Eh, Nativa, cuando saca la carretera en arquitectura de la Universidad Central. Ya, pues vamos a ver si podemos ir a visitarlo. Por la cuarentena tenemos harta pega, en todo caso. Harto que hacer en la universidad también. ¿Es verdad que las Pepsi cazan arañas proporcionadas a su tamaño? Mira, los pompilios se sabe que capturan arañas grandes, más grandes que su tamaño casi siempre, y que varía, araña grande, suelen ser la hembra después, o sea, pone un huevo de hembra, porque las avispas pueden elegir si van a poner huevo macho o hembra, y la araña más chica es un macho, pero así como proporcional a su tamaño, no. Sí hay ciertos estudios que hablan de que son específicas de cierto tipo de araña. De hecho, hay estudios que muestran que hay feromonas, por así decirlo, olores de la araña, que le hacen elegir una araña por sobre la otra. Pero eso varía mucho dentro de la familia porque hay muchas avispas que prefieren cierto grupo de araña, otras que prefieren otro grupo de araña y otras que prefieren todo lo que tenga características similares y sea porte similar. Así que a veces por el tamaño, a veces por el olores. Depende de cómo evolucionaste. Eh, no hay papilio producido en Chile, no, ninguno. Todos son nativos y algunos endémicos. Pampa el Tamarugal, sí, probablemente haya. No sabría decir ahora, no tengo la distribución a mano. Sí, Macari. Macari en la especie de la foto es genial. ¿Se ven todo el año? No. Sobre todo se ven cuando hay sol y es verano y primavera. En invierno casi no se ven. Pero igual siempre hay registros que están como pasados o anteriores a la fecha. Así que en verano se ven harto, sí. En la región metropolitana, en el Río Clarillo, ¿cómo se llama? En el Cerro San Cristóbal también se ve bastante. Eh, sí, sí, hay varios que me dicen si podemos conversar porque hay registros de Pampilio, genial. Ojalá. Eh, Estudios de la base de nieve del norte, Paposo, Chimba, Parque Nacional Moreno. No, no sé si hay estudios especiales. Paposo que siempre hay especies nuevas, así que probablemente hay algo no hay. De hecho, en el desierto de Florida hay una especie que todavía no puedo determinar qué es. Mira, la última avispa que hablé, claro, que se puede hacer algo para la expansión. Con la especie invasora es bien complejo poder tratarla porque cuando uno se da cuenta que están, ya están bastante, ¿cómo se dice?, expandidas. Ahora, lo que yo haría simplemente, aunque suene bien fuerte, es eliminarla nada más. Son especies invasoras que van a dejar.
bastantes problemas en nuestra fauna, flora e incluso en nuestra salud. Hay niños que han muerto por eso, entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que erradicarla de alguna forma, capturarla, erradicarla y esta especie que es social, hay que buscar las colmenas y matarla, sacar la colmena liso y llanamente. Pero es complejo, es complejo. Ojalá podamos controlar por lo menos su expansión, porque no sé si vamos a poder erradicarla, pero sí controlar su expansión. Ojalá, porque si no se va a venir muy complicado. Ojalá se ponga la carta sobre la mesa. Eh, sí, son parientes de la mandarina, son del mismo género, así que con cuidado. Alguna interactúan con especies de flora invasora. Podrían depender de esta especie para subsistir. Especies tendríamos que mantener. No, mira, lo ideal siempre es tener especies de flora nativa. Desgraciadamente hay muchas especies que van a flora invasora porque igual es atractivo para ellas, ellas están buscando néctar nada más. Entonces, muchas veces van a esto. Tenemos que intentar elegir más que nada la flora nativa, pero claro, si hay en flora invasora hay que registrarlo igual, pero significa que sea bueno. De hecho, hablando de flora invasora y especies invasoras, la especie Apis mellifera, que es la abeja que conocemos todos, que del jardín nos dice que es buena, no es tan buena. Y esta, de hecho, hay muchos papers que hablan de que esta han ayudado a la invasión y propagación de muchas especies introducidas, y que terminan siendo invasoras en muchos países. Y en Chile probablemente sea este caso, sino que no se han hecho estudios. Microceras de vistas pequeñas que hacen hoyos en la tierra son azules. Pueden ser pompirios, pueden ser otras especies también. Hay muchas especies parasitoides, parásitas que hacen hoyos. Le queda una foto. Eh, no sé si hablar de invernación, pero sí sientan mucho tiempo en invierno, sobre todo así haciendo metamorfosis o guardadas, porque son de temporada. Estas especies se reproducen y mueren, se reproducen y mueren, y así. Ah, ¿qué se pasa con el huevo si el veneno no es suficiente y la araña no se paraliza? Como decía, el veneno depende de la forma que tiene la araña o sea, de la avispa para guardar a la araña. Probablemente muchas sobrevivan dentro de la cápsula, pero no se muevan tanto como para hacerle daño a la larva. Además que la larva se queda en el trasero de la araña, sobre el trasero, así que se queda pegada ahí prácticamente. Entonces, no creo que pueda hacer mucho la araña ahí, en realidad. Eh, ¿Qué temporada se observan? Yo diría que sobre todo desde octubre, septiembre, octubre hasta abril, mayo. Esa es como la temporada, la mejor temporada para avistar. Eh, sí, ojalá alguien más, si ha visto alguna avispa especial, pueda comentar más. Después, ojalá vamos a hacer ¿cómo se llama? Un video sobre esa, mostrando fotos y todo, a ver si pueden compartir, si la han visto en algún lugar para que podamos tener más información y vamos a controlar esta avispa. Ojalá, ya me comentaron hoy día justamente de otro registro en Santiago, de esta avispa, y vamos a tener que empezar a ver, y ojalá que termine lo cuarentena para poder ir a capturar las especies, si no va a ser complicado. Eh, sí, hay muchas características físicas, pero muchas veces estas especies son muy similares a simple vista, hay que ver en lupa y ver proporciones de dos lados, por ejemplo, los celos, que son con los ojos que tienen arriba varias especies de insectos, entre la distancia entre los celos, por ejemplo, y la distancia de una pata, una pata, y eso compararlo con otra especie, es complicado. Pero hay algunas que sí se diferencian y son más diferentes. Sí, con el registro de la otra especie de pompilio que hay que trabajar. Eh, no, no inocula por un hueso sobre la araña. Eso hay que dejarlo en claro. No inocula, no es como una jeringa y la mete dentro del cuerpo, que eso sí hacen muchas avispas, pero el pompilio no, ponen sobre. De hecho, hay muchos errores, incluso en museos he visto errores sobre el tema. Y no ponen un solo huevo y sobre el abdomen. Gracias a ti, Juan Carlos, por seguirlo. Eh, sí, en algunos casos se ha visto que pueden revivir o rehabilitarse, entre comillas, pero no he hecho seguimiento al respecto.
¿Esa considera plaga? No, porque la plaga es un tema económico o sanitario muchas veces. Y si que podíamos considerar alguna plaga, podría llegar a ser la esteatoda o alguna esteatoda, o sobre todo la noiris o la araña del rincón, pero la araña del rincón igual puede ser plaga y puede ser especie nativa. Hay muchas plagas que son consideradas y que en realidad son especies nativas de coleópteros, sobre todo que trabajan con la madera. Sí, para eso es araña. Eh, eso me faltó decir. Bueno, los pompilios no son sociales, como la mayoría de las avispas y abejas, no son sociales. No tienen una sociedad con castas como las abejas, o sea, como algunos tipos de abejas, como algunos tipos de avispas y como todas las hormigas. No, hay muchas especies que son solitarias y esta especie es solitaria, no tiene enjambre ni nada. Eh, Eso, ¿no? Como decía Ray Carmena. No hay ninguna protección legislativa sobre esta especie. Nada. Ni protección del SAC, ni protección del Ministerio del Medio Ambiente, ni protección de CONAF. Nada. No está en ninguna lista de especies con algún grado de conservación, que tampoco hay muchos estudios en realidad. Bueno, nadie ha hecho ninguna ficha al respecto, así que no está protegida. Nada protegida. Por eso yo estaba hablando al principio de que lo ideal para todas estas especies, todas en general, para mí, es que vamos a proteger el ecosistema y no solamente la especie, porque esta especie depende del ecosistema, nada más. Puedas multar a una persona por capturar ciertas cosas, pero igual va a joder el ecosistema en algún momento y eso es lo que no tiene que separar. Además que estas especies, sobre todo los insectos, la mayoría son se reproducen a volúmenes muy altos, puede haber muchos ejemplares, entonces es difícil que se extinga por capturar, por ejemplo, algunos ejemplares, o porque alguien llegue a comérselo, sino que depende del ecosistema como tal, más que nada físico, en los parques naturales, los lugares protegidos. Eh, claro, uno, la ciencia, entre más sabe, menos sabe. Así que todo lo que está conociendo ahora, ¿cómo se llama? Bueno, en esta charla vamos a conocer mucho. Yo también voy a estar muy pendiente de la demás charla porque de murciélagos, de arañas, poco lo que sé en realidad. Más por mis colegas, nada más. Mira, las que he visto arrastrando saltamontes probablemente no son pupilios, probablemente son nefecios. Nefex letlei sobre todo. Y que esa de hecho se considera popilio. Pero no, las popilios solamente se alimentan ¿cómo se llama? De arañas. O sea, capturan arañas, se alimentan de néctar y de otros líquidos. Probablemente eso pasó ¿cómo se llama? Con la culebra. Sí. Quillay también llega. Sí, sí, sí. Eh, Controlar naturales. ¿Por qué voy a controlar los papilios? Qué malo eres. No. Hay algunos asílidos que he visto que comen, sobre todo. Hay alguna especie de ave probablemente, aunque la picadora es fuerte. Pero asílidos es lo que más he visto comiéndose pompilios. Esas moscas asesinas. Asílidos. Lo mismo. A ver si. Eh, Mira, con alcohol se muere. Puedes atraparla en un frasco y meterla al refrigerador, también se puede morir y la puedes conservar así. Pero lo más rápido y eficiente es el alcohol. Bueno, rápido. Sí, podemos hacer equipo. De hecho, eso es una de por qué se formó la ONG, para tener equipos para poder educar, para poder investigar y para poder hacer divulgación. Con la ONG hicimos bastante charlas y coloquios también respecto al patrimonio natural en general. Pero sí, ideal sería hacer grupo. Hay un grupo en Facebook que se llama eh, Insectos de la región del Paraíso, algo similar, que era para juntar gente. Yo estuve en Perú mucho tiempo viajando entre Perú y acá y por eso no tuve la oportunidad de poder hacer algo más grande, pero sí hicimos varias salidas de terreno, así que podría unirte ahí, principalmente. Si no, hablarme por interno después al correo. Eh,
Claro, el proyecto de hormiga de Chile, sí, no sé qué habrá quedado eso en realidad, nunca vi la página web, pero sí era un proyecto bien interesante. Eh, sí, lo mejor es siempre, aunque esté seca la especie, sea la especie que sea, guardarla en el alcohol, o si no en el refrigerador para que se mantenga, porque si no se puede empezar a descomponer. Se hay que tener bastante ojo con eso. Ya dije los depredadores, ya longevidad, una temporada, más que nada. Viven y se reproducen, viven para reproducirse nada más. La reproducción, no sé a qué te refieres con qué tan abundante es su reproducción. O sea, que se reproducen por cada araña que captura para poner un huevo, nada más. Ahora, depende de la especie la cantidad de huevos que pueda poner. No se han hecho por unos catastros al respecto. Y saludos de Arica, hay de Arica parece. Bueno, tiene insectos. O sea, pompilio. El ciclo de vida es huevo, la araña, se come la araña, después sale, se reproduce y come, y después captura a la araña y come y después muere. Eso es el ciclo de vida, así como resumiendo. Gracias, Renato. Un saludo para ti. ¿Qué más? No puedo decir el nombre de la especie de avispa nueva, porque tenemos que sacar la publicación primero. Lo ideal es eso, porque también hay mucha gente que puede estar haciendo lo mismo y no lo va a comentar. Cuando tengamos la publicación vamos a comentar más información sobre ella, vamos a decir. Pero no puedo decir el nombre de la especie. Es secreto de publicación, por así decirlo. Ah, sí, sorry. Es que ya son muchos comentarios, entonces me estoy saltando algunos. Saludos a los que conozco nomás. A ver si pone el nombre. Registro de estudios de arañas que sobrevivió a la parálisis. Sí, lo comenté más arriba. Después los puedo buscar. Eh, sí, como que se cerró y se abrió la transmisión. La avispa que menciona, avispa el chilito refiere a la chaqueta amarilla, es una especie similar a la chaqueta amarilla. De hecho, en chaqueta amarilla hay dos especies, no solamente una. Y hay varias falsas chaqueta amarilla que son polistes. Las especies de chaqueta amarilla son véspula germánica y véspula vulgaris. Pero hay otra especie que es muy similar a la chaqueta amarilla, pero es más agresiva y más grande. Es de la familia grande, por así decirlo, de ella, pariente, pero tiene otras características, no se parece la coloración por lo menos. Entonces, la van a distinguir directamente. Eh, sí, Argentinaña, esmalte de uñas. A ver, ¿a quién le respondo? Bueno, esmalte de uñas lo puedo usar para pegar algunas patas, pero no se lo recomiendo realmente. Lo puedo usar para pegar también en algún cartoncito que si quiera hacer algún insectario, pero recomiendo usar otro tipo de líquido porque después van a tener que usar acetona para poder sacarlo. Así que quieren investigar después para saber qué van a usar. Se usa más que nada goma arábiga para las colecciones. Sí, sí, ya me habéis comentado. Hay gente que ayuda a colectar. Sería muy buena idea. Y claro, hemos hecho algunas salidas con el mismo objetivo. Gracias. Eh, sí, hay muchos lugares de Chile. Sí, hay muchas especies invasoras. Ya van a comentar sobre la rana africana. También es muy interesante. Bueno, creo que hasta acá vamos a llegar porque ya hemos pasado bastante de la hora, ¿o no? 1 hora 20. Y ya nos quedan preguntas, creo, así que estamos perfectos. Bueno, agradezco a toda la gente que está siguiendo. Saludos para todo Chile y Perú también. Sé que estaban viendo para allá. A mi señora Fiorella. Y a todos los naturalistas, entomólogos que conozco y también a los que están organizando la charla. Ya mañana se va a venir otra charla ya y vamos a poder seguir con esto. Y espero poder también, ¿cómo se llama? Poder después sacar otra charlita más. Podríamos hablar de insectos, de cómo capturar insectos, de cómo montar insectos, de la biodiversidad básica de los insectos. Podríamos hablar también de la apis melífera, que es la abeja de miel, tan cuestionada en el último tiempo porque en realidad es prácticamente invasora. Y también podemos hablar de esta nueva avispa, bueno, nuevo pompilio y esta nueva especie invasora también.
Así que espero mínimo la próxima semana poder hacer otra charla, a ver si me dejan los chicos, porque hay harto, mucho interesado en dar charlas, así que genial. Muchas gracias a usted. Yo fui la carne de cañón, así que después nos siguen los demás. Espero que les vaya bien a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí